Se cayó con las botas puestas. Hablemos de la eliminación del Pasto en Copa. Pero antes de empezar, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal, que estamos cada vez más cerca de la meta de 400 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Como tal, de esta eliminación no hay mucho que reprocharle al Deportivo Pasto. Lo intentó, fue combativo, hizo una presentación digna, pero lastimosamente la suerte nunca estuvo con el equipo, sobre todo en el partido de ida, donde dos desatenciones y dos autogoles, si se quiere, lo dejan fuera al Deportivo Pasto de esta competición. Pero más allá de estas cuestiones negativas, Deportivo Pasto compitió dignamente, hizo un papel decente en Bucaramanga, pero no le terminó de alcanzar para remontar esta serie y tristemente cae eliminado el día de hoy. Esta eliminación nos deja cosas tanto positivas como negativas. De lo positivo, a partir de hoy nos podemos enfocar netamente en lo que va a ser el remate de la liga. Quedan 5 partidos, 5 finales, de los cuales Pasto necesita 9-10 puntos para clasificar. Es una tarea difícil, pero no imposible. Se puede lograr ya con el equipo completamente enfocado en una sola dirección. Ya no tiene que estar pensando, bueno, este día juego Copa, este día juego Liga. No, Deportivo Pasto ya tiene solo un objetivo y esperemos que se le dé. Lo segundo, en cuanto a cuestiones positivas, es que el Deportivo Pasto sigue mostrando esa actitud competitiva que lo ha caracterizado durante todo el semestre. Sí, es cierto, a veces no se le han dado los resultados, también en momentos ha pecado por algunas cuestiones, pero la actitud combativa del equipo se sigue viendo. Y lo último que se rescata del positivo de esta derrota es el hecho de que Águilas, el próximo rival de Deportivo Pasto, tendrá el mismo periodo de recuperación para enfrentar al equipo tricolor aquí en la capital nariñense, porque Águilas el día de hoy jugó contra Envigado, perdió 3-0 y bueno, los periodos de recuperación serán similares, ambos tendrán que desplazarse a la capital nariñense y, si no estoy mal, quedará pactado para el próximo martes con un horario por definir. Eso en cuanto a lo positivo. Ahora, en cuanto a lo negativo, hay 3 cuestiones también. La primera, el Pasto queda eliminado por 2 meras desatenciones. La primera desatención, una jugada en la cual Deportivo Pasto pierde la referencia de las marcas, sale un tiro que probablemente Diego Martínez lo hubiera podido controlar, hay un desvío y gol para Bucaramanga. Hablo del partido de ida, que conste. Y la segunda desatención, bueno, le pega en la nuca a Carabalí, el balón se va para adentro y autogol. Eso por un lado. Lo segundo, Deportivo Pasto sigue careciendo de definición. Sí, es cierto, todavía tenemos al goleador de la liga, pero esto no está terminando de alcanzar. Se peca en muchos momentos por no tener un delantero 9 que meta los goles o meta las jugadas que Deportivo Pasto genera. Y la tercera cosa negativa es que hay jugadores que han bajado el nivel, de los cuales ya hablaré más adelante. Ahora sí, podemos hablar de lo que fue este partido en el Américo Montanini. Un partido en el cual durante los primeros 15 minutos del primer tiempo, Deportivo Pasto no se terminaba de acordar que tenía que darle vuelta a un resultado adverso, porque las primeras intenciones ofensivas fueron de Bucaramanga en los pies de Fabián Sambueza, un Fabián Sambueza que siempre se mostraba participativo, era el cerebro creativo de las jugadas ofensivas de Bucaramanga, pero que al mismo tiempo Deportivo Pasto en la fase defensiva no terminaba de sufrir el partido. Sí, es cierto, habían algunas intenciones que medio inquietaban a los defensas e incluso pues al arquero Martínez, pero más allá de eso eran eso, intenciones, no era nada concreto y Deportivo Pasto en fase defensiva no lo sufría. ¿Cuál era el problema? Que en esos primeros 15 minutos Deportivo Pasto no tenía un control claro del balón, no hacía 3 pases seguidos y no podía pasar de la mitad de cancha. Entonces esto empezaba como que a preocupar, empezaba a decir, bueno, Deportivo Pasto todavía no reacciona, no se acuerda que tiene que remontar el marcador, pero llegaría a un punto de quiebre. Dicho punto de quiebre sería la jugada donde Daniel Moreno gana muy bien un pase que le mete en profundidad Israel Alba. Daniel Moreno la lucha, nunca se termina de acomodar bien y tira un remate que va a las manos de Aldair Quintana, lo complicó un poco, pero incluso Daniel Moreno pudo haber decidido de mejor manera. Londoño estaba solo por el otro costado del área, pero la jugada tristemente terminó de esa manera, no fue la mejor resolución, pero este punto de quiebre ya avivó las esperanzas y al mismo tiempo despertó al Deportivo Pasto, porque a partir de ahí Deportivo Pasto ya se acercaba más al arco rival, hacía posiciones un poquito más largas y
hacía algunos remates que sí iban al cuerpo de Quintana, eran remates débiles, pero que al menos ya se contaban como aproximaciones. E incluso la más peligrosa, si se quiere, fue una jugada donde Mafla se inventa solito una jugada tras un lateral que saca Londoño. Mafla se la inventa, se mete solito al área, define bien, pero el arquero Quintana ataja de muy buena manera, el rebote no queda claro para ningún futbolista del Deportivo Pasto y todo terminaría ahí en la primera mitad. Ya entrados en la segunda mitad, el inicio no fue diferente a lo que vimos en los primeros 15 minutos, porque en esta segunda mitad, también el primer cuarto de hora, Deportivo Pasto no encontraba el balón, pues Dudamel había movido el banco, ingresaron dos sustituciones ofensivas de corte ofensivo que hasta cierto punto le dieron algo de frescura al ataque de Bucaramanga, pero que más allá de eso, nuevamente no inquietaron al Deportivo Pasto. Y ya, cuando Deportivo Pasto encontró el camino que justamente coincide con el ingreso de Trelles, un ingreso que no es lo esperado, tampoco quiero decir que con el ingreso de Trelles la dinámica ofensiva cambió, no, pero coincide con el ingreso de él, y es cuando Deportivo Pasto, tras una proyección de Mafla, tira el centro, Trelles no alcanza a cabecear, Moreno define incómodo y la jugada termina en las manos de Quintana nuevamente. Pero es esta jugada donde Deportivo Pasto toma un nuevo aire, nuevamente se hace dueño de las acciones y ya con un fútbol un poco más vistoso, un poco más dinámico, se aproximaba nuevamente al arco de Bucaramanga, hasta que llega una jugada que es clave. Dicha jugada clave es en la que Mafla nuevamente, partidazo de Mafla entre otras cosas, Mafla nuevamente hace una incursión ofensiva, tira un sablazo al segundo palo, Quintana ataja de muy buena manera, pero llegaría Daniel Moreno, remata y convierte el primer tanto para Deportivo Pasto, un primer tanto que es inmediatamente anulado porque tristemente Daniel Moreno estaba en posición adelantada, una posición adelantada de la cual no hay mucho por reclamar, es evidente que Daniel Moreno está adelantado, el gol no valía y esta jugada clave termina de afectar a Deportivo Pasto. ¿Por qué? Porque después de esta incursión ofensiva ya Deportivo Pasto nunca terminó de encontrar el camino. Se tiraban pelotazos, Deportivo Pasto se llenó de centros también, algunos remates también con muy poca potencia. Todo esto fue Deportivo Pasto, también se terminó llenando de delanteros, una evidente señal ya de desesperación. Ya Deportivo Pasto terminó hasta con 5 delanteros, terminó con Moreno, Londoño, Trelles, Bernal y Ray, pero al final de cuentas nunca terminó de hacer efecto estas sustituciones. Además, también al Deportivo Pasto lo perjudicaron dos momentos clave donde se perdió el ritmo del partido. Una donde el árbitro se le daña el intercomunicador y tienen que repararlo y se perdieron 4 o 5 minutos. Y luego esa gresca donde los bancos de ambos equipos se enfrentan tras esta curiosa acción de Florentín donde hace el amague de pegarle al balón. Bueno, se perdió tiempo ahí, se repuso, pues digamos que a medias, los 12 minutos que dieron, o bueno, 12 más 1, no terminaron quizás de ser suficientes, tal vez jugar hasta los 15 hubiera sido lo justo, pero con lo que estaba mostrando Deportivo Pasto se podría haber jugado hasta las 10 de la noche e igualmente Deportivo Pasto no hubiera podido encontrar el camino. Ya para rematar lo que fue estos más de 100 minutos de fútbol en el Américo Montanini, Ray tendría una jugada, pero pues aparte de que la definió mal, estaba en fuera de lugar y ya con eso se cerraría la aventura copera de Deportivo Pasto. Una aventura copera que algunos la querían, otros no estaban tan de acuerdo en poner la misma nómina durante todos los partidos, ya sea de Copa y de Liga, porque evidentemente el equipo se iba a terminar reventando. Pues para placer de esos que no estaban tan de acuerdo de poner la misma nómina en todos los partidos, pues ya Deportivo Pasto queda eliminado. Como dije al inicio del video, ya se puede concentrar de lleno en lo que es la liga, en este remate de liga. Y pues para los que tenían el sueño, tenían el anhelo de quizás llegar a una final de Copa y por qué no ganarla, pues este sueño ha llegado a su final. Pero, como dije al inicio del video, quedan reflexiones, quedan cosas positivas, quedan cosas negativas y ya queda simplemente enfocarse en lo que va a ser el siguiente partido por liga. Ahora, habiendo dicho todo esto, pasemos a hablar del rendimiento individual de los jugadores del Deportivo Pasto. Deportivo Pasto el día de hoy formaría de la siguiente manera. En el arco tendríamos a Diego Martínez, un Diego Martínez que
Si nos ponemos rigurosos, hoy no tuvo mayor participación en el partido. Nunca Bucaramanga tuvo una jugada de absoluto peligro. No, Diego Martínez simplemente fue un espectador que tuvo que intervenir en alguna jugada, sobre todo en un tiro de esquina donde casi se le cuela un gol olímpico, pero más allá de eso, y vaya mota la que está pasando ahorita. Y bueno, pero más allá de ese intento de gol olímpico, bueno, esto se convirtió en una pista de MotoGP. Bueno, pero retomo, más allá de ese intento de gol olímpico, Diego Martínez no tuvo mayor intervención en el partido el día de hoy. Continuamos con Israel Alba por banda derecha, un Israel Alba que tuvo un muy buen partido, metía pases a veces malos, pero algunos pases también eran de muy buen calibre. De hecho, es en un pase del donde se da la primera jugada de real peligro de Deportivo Pasto. Así que me gustó el partido de él el día de hoy. En la línea de tres centrales tenemos en primera instancia a Gil, a un Nico Gil que el día de hoy estuvo imperial, estuvo impasable, no pasó ninguna pelota de peligro cuando se trataba de pasarlo a él. No, el partido de Nicolás Gil fue muy bueno. Por el lado de Cuenú, estuvo bien, tuvo un partido correcto el día de hoy. En momentos luce atropellado, pero más allá de eso, cumplió y hizo un gran trabajo en esa línea de tres junto con Carabalí, un Carabalí que también estuvo muy bien en el partido del día de hoy, nunca sufrió realmente el partido, tenía en algunos momentos algunas salidas limpias, así que sí, un gran partido por parte de Cueno, perdón, de Carabalí. Ahora, hablando de lo que fue el partido de Cristian Mafla, qué partidazo el de Cristian Mafla. Le terminó faltando un premio que hubiera sido el gol. La verdad, hubiera sido justo si Cristian Mafla hoy hubiera convertido el gol del empate en el global, pero no se le dio, tristemente faltó ese tema de la definición ahí, pero Cristian Mafla jugó un gran partido el día de hoy, para mí el mejor de la cancha. Ahora, en el medio campo tenemos a Cristian Arrieta, un Cristian Arrieta que por ratos sí, por ratos no, no fue el partido más brillante, pero tampoco un partido horrible por parte de él. Ahora, pero si hablamos de partidos horribles, hay que hablar de Chávez. Un Chávez que ha estado en descenso en cuanto a su nivel, no ha sido el mismo Chávez que vimos durante el arranque y durante la mitad de la liga. No, y estoy cansado de las motos. Un Chávez que, bueno, acá ha decaído en su nivel. Es triste que Chávez esté perdiendo ese fútbol, esa magia, esa chispa. Esperemos que esto solo sea un bache y que en los siguientes partidos volvamos a ver un ascenso nuevamente del argentino. Ahora tenemos también en la mitad del campo a Pechuga Mejía, un Pechuga Mejía que hizo un gran partido el día de hoy. En momentos fallaba un poquito, o bueno, fallaba bastante en lo que era el tema del pase, pero en cuanto a su función defensiva, estuvo muy bien el día de hoy. Ahora, tenemos a Londoño ya en ataque, un Londoño que no fue su partido más brillante, pero que sí colaboraba bastante en cuanto a los retrocesos, cuando ya el Deportivo Pasto se partió completamente en búsqueda del empate ya en extremis. Londoño dio una mano bastante importante en lo que fue la defensa. Y ya por último un Daniel Moreno que se le mojó la pólvora y que también es muy difícil cuando la pelota no le cae tan de lleno a él. Hoy tuvo dos jugadas, una en la que no tomó la mejor decisión, pudo habérsela dado a Londoño, y la otra donde tristemente definen fuera de lugar. Hay que ver cómo sigue Daniel Moreno en el tema goleador, porque estamos dependiendo únicamente de él para los tantos que nos pueden dar la victoria, pero más allá de eso, Moreno siempre es importante y hay que seguirle la pista a este delantero para ver si de pronto puede convertir otro gol. Ya por último, hablemos de las tres sustituciones el día de hoy. En primera instancia ingresaría Chávez por Trelles. Se entiende el cambio, se entiende porque Chávez no tuvo un gran partido el día de hoy, tuvo uno de los peores partidos del semestre, pero el ingreso de Trelles no llenó las expectativas. Trelles, que como dije, coincidió justo con el despertar ofensivo del Deportivo Pasto, pero que no se da gracias a él. Un Trelles que queda mucho ya a deber. Trelles no fue el delantero que nosotros esperábamos, no es el delantero que queríamos. Se lo trajo pensando más en el pasado que tenía que en el presente. Ya es un futbolista que no le da para ser ni siquiera tenido en cuenta. Y bueno, triste por este ingreso. También ingresarían
Ray por Israel Alba, un Ray que sí entró un poquito más metidito en el partido, quizá en momentos un poquito acelerado también, preso también de la desesperación por buscar el empate, pero siempre que ha ingresado Ray le ha dado una cara distinta al equipo. Y ya por último, la última sustitución, que también fue de corte ofensivo, ya buscando a la desesperada el empate, sería Bernal por Arrieta, un Bernal que lo han definido de muy buena manera, es una lucecita de Navidad, se prende y se apaga. Se prende en cuanto tiene que hacer una gambeta, desequilibrar, pero se apaga a la hora de tomar decisiones. En algunas jugadas sí tenía su gambeta, desequilibraba, pero ya a la hora de tomar una decisión buena no lo hacía. Cuando tenía que pasar la remataba y cuando tenía que dar un pase más en seguridad se arriesgaba y la terminaba perdiendo. Y así fue el partido de Bernal en lo poquito que la pudimos ver el día de hoy. Por mi parte, eso ha sido todo el día de hoy. Ya la aventura copera ha terminado. Esto hay que darle vuelta a la página, hay que seguir, hay que continuar, hay que trabajar para mejorar y buscar esa clasificación a los 8. No es algo imposible, no está tan lejos de conseguirse ese objetivo, pero solo el tiempo dirá si podemos clasificar y si esto de haberle apostado a la Copa no fue un error. No siendo más, yo me despido. Nos veremos el siguiente martes, que es lo que se tiene estipulado para el partido contra Águilas de locales en el estadio. Iré al estadio, no haré blog. Ya cuando se juegue ese partido, después hablaré de lo que pase en esos 90 minutos de fútbol. Pero como tal blog no voy a hacer. El blog, si Dios quiere, lo haré contra América. Bueno, eso ha sido todo por el video. No olviden de darle like, de suscribirse y nos vemos. Hasta la próxima.